Hola y bienvenidos al curso de Análisis de datos con Excel de la Microsoft Virtual Academy. Hoy veremos 4 módulos en los que visualizaremos y analizaremos datos con la ayuda de Excel. En los 4 módulos trataremos varios temas. En el primero usaremos Excel para visualizar datos. Aquí veremos diferentes tipos de diagramas, así como funciones estadísticas de Excel para analizar los datos. En el segundo, aprenderemos a trabajar con tablas dinámicas. Estas son una herramienta importante en Excel con las que analizar datos rápidamente y en las que se pueden combinar diferentes tipos de datos y calcular automáticamente diferentes valores. En el tercer módulo veremos el uso de formatos condicionales, en el que podremos resaltar visualmente datos en diferentes celdas cambiando el formato de acuerdo a las reglas que definamos. En el cuarto y último módulo nos ocupamos de las líneas de tendencia en Excel, con las que podemos crear modelos predictivos para nuestros datos. Me presento brevemente. Yo soy Luis Carril y trabajo en el Education Support Center de Alemania, que da soporte a tecnologías de servidor de Microsoft. Este curso se basa en el curso en inglés Data Analysis with Excel del Dr. Wayne Winston. Antes de entrar en materia, me gustaría decir un par de palabras acerca de las expectativas de este curso. Este curso se dirige en general a cualquiera que tiene contacto con Microsoft Excel. En especial, se pueden beneficiar aquellos que analizan o procesan datos de forma regular. Pero cualquier interesado en el análisis de datos aprenderá conceptos importantes que al final del curso podrá usar en Excel. Presupondré tan poco conocimiento previo como sea posible. Solo un poco de conocimiento básico en el uso de Excel. En este módulo veremos qué funciones estadísticas de Excel podemos usar para obtener valores estadísticos de nuestros datos. Después crearemos y explicaremos diferentes tipos de diagramas sobre diferentes conjuntos de datos. Entre otros veremos histogramas, diagramas de Pareto, boxplots, diagramas jerárquicos como tree maps y las spark lines, las cuales ilustran un pequeño conjunto de datos en un pequeño diagrama que cabe en una sola celda de la hoja de cálculo. Antes de ver los diagramas en Excel para visualizar los datos, veamos la parte estadística descriptiva. Para ello tenemos que activar un complemento. En Excel 2016 encontramos los complementos en la pestaña Archivo, Opciones, Complementos. Aquí vemos los complementos activos e inactivos. Hacemos clic en Gestionar, Ir y escogemos el complemento Herramientas de análisis. No nos interesa la versión VBA, sino el complemento normal. Después abrimos el fichero Export Returns para nuestra primera demo. Aquí vemos el desarrollo mensual de los valores de acciones de diferentes compañías de los años 90. Nos ocupamos en este ejemplo de las columnas GM y Cisco. Con la ayuda del complemento de análisis podemos calcular diferentes valores automáticamente. Vamos a Datos, Análisis de datos y escogemos Estadística descriptiva. En la ventana de diálogo que se ha abierto, escogemos como datos de entrada las columnas GM y Cisco. Escogemos tanto los datos como los encabezados. Hacemos clic en la celda GM. Con Control Shift, flecha derecha y después flecha abajo, podemos seleccionar todo el rango de valores. En la primera línea tenemos los encabezados, por lo que sabemos a qué fila pertenece cada valor calculado por el complemento. Como lugar de salida seleccionamos una celda en la parte superior de la hoja de cálculo. Después seleccionamos Resumen estadístico y OK. Y ya está. Aquí tenemos los datos estadísticos más importantes de nuestras dos entradas, sin escribir una sola fórmula en Excel. En la primera línea vemos la media de los datos de GM y Cisco. Dependiendo en lo que se quiere ver, se puede usar los valores calculados automáticamente. Si solo estamos interesados en ciertos valores o necesitamos solo algunos para los próximos cálculos, es posible calcularlos manualmente con Excel. El complemento no es necesario, pero automatiza el proceso y da rápidamente una visión de los datos. Ahora calculemos el promedio para la serie de datos de Cisco de forma manual. Marcamos primero los datos de Cisco sin el encabezado con Control Shift flecha abajo y hacemos clic en el cuadro para el nombre en la esquina superior izquierda. Aquí escribimos Cisco
y confirmamos con Enter. Esto nos simplifica trabajar con esta serie de datos, ya que ahora podemos referenciarla con el nombre de Cisco. Ahora hacemos clic en la celda a la derecha del campo de la media. Esta es la media que ha sido calculada automáticamente para GMI Cisco. En la fórmula para la media podemos introducir simplemente igual average Cisco y vemos que la serie de datos completa ha sido marcada. Obtenemos el mismo resultado con el complemento. Para estos datos los valores indican que las acciones de Cisco han tenido un beneficio medio del 5,6% y las de GM un crecimiento del 0,9%. Debajo de la media vemos la mediana. La mediana es el punto central de nuestros datos que los divide en dos grupos del mismo tamaño. Para Cisco, esto quiere decir que la mitad de los datos tienen un valor inferior a 0,05 y la otra mitad un valor superior a 0,05. Esto corresponde a un beneficio del 5%. Si queremos calcular la mediana, podemos hacerlo también con la función de Excel. Si no sabemos el nombre de nuestra serie de datos, podemos seleccionarlo de la lista de nombres. Para esto presionamos F3 y vemos Cisco para nuestra serie de datos. En general, los nombres de las funciones de Excel son los que nos podríamos esperar. Los nombres de funciones especiales se pueden encontrar en la ayuda de Office. En la siguiente demo echaremos un ojo a los histogramas. Un histograma es una representación gráfica de la frecuencia de los datos. Los datos son divididos en clases. Los histogramas se pueden crear en Excel de forma muy sencilla. Abrimos el fichero storereturns.xls. Para crear un histograma primero tenemos que marcar los datos que se incluirán en el histograma. Entonces le damos a insertar, donde podemos elegir entre los diferentes tipos de diagramas. En Excel 2016 hay nuevos diagramas de estadísticas. Aquí escogemos los histogramas. Los diagramas de Pareto los veremos más adelante. Lo primero que vemos en Excel es que ha escogido automáticamente el tamaño de las clases en el histograma, pero estas no parecen muy adecuadas. Si miramos a los datos de Cisco, vemos que el mínimo está en menos 0,3 y el máximo en más 0,4. Podemos ajustar el tamaño de las clases de forma manual. Para ello hacemos clic derecho en el eje X y escogemos el formato del eje. Aquí podemos configurar las clases. Escogemos el valor de menos 0,2 para la clase Underflow y para la Overflow el valor más 0,3. Para obtener unos valores adecuados definimos el número de clases como 7, por lo que la distancia entre las clases debería de ser de 0,1. Ahora vemos cómo los valores están distribuidos y tenemos un diagrama simétrico. La mayoría de los valores están en la clase de 0 a 0,1. El siguiente diagrama que veremos es el Pareto. Abrimos el fichero de Pareto, en el que vemos múltiples productos y los ingresos por producto. Si queremos crear un diagrama de Pareto para estos datos, lo seleccionamos con la combinación Ctrl-Shift-flecha abajo. En insertar gráficos estadísticos podemos encontrar el diagrama de Pareto. Ampliamos el diagrama para poder ver mejor las diferentes barras. Un diagrama de Pareto se compone de diferentes barras y una línea. Aquí vemos en orden descendiente los productos que ha generado la mayor parte de la venta. En la izquierda están el mayor valor, el más pequeño está en la derecha. La línea indica la suma de todos los valores. La curva es pronunciada al principio, ya que los productos aquí generan la mayor parte de los ingresos, mientras que la parte final no es tan pronunciada, ya que las ventas son menores. El diagrama de Pareto está basado en el principio de Pareto, el cual dice que la mayor parte del impacto de un problema, el 80%, está causado por un número reducido de causas, el 20%. Aquí vemos claramente la regla del 80-20. Aproximadamente el 20% de los productos producen el 80% de las ventas. Ahora vemos el boxplot.
Este diagrama es nuevo en Excel 2016 y también se encuentra bajo el nombre de Box Whisker o diagrama de caja o cuartiles. Con este diagrama es muy fácil comparar conjuntos de datos. Podemos ver cómo se distribuyen los datos y sobre qué extensión. Veamos esto usando un ejemplo conocido. Abrimos el fichero de Boxplot. Aquí vemos nuestros datos que contienen un mes y un número. Si seleccionamos la completa serie de datos, vemos que hay una entrada para cada día del mes, lo que hacen 365 días de enero a diciembre. El número a la derecha indica en qué día ha sido extraído. Esto viene de que en los Estados Unidos en los 70 había una lotería de reclutamiento para determinar quién iba a la guerra de Vietnam. El bombo contenía una bola por día del año, del cual se extraían varias bolas. Cuanto más temprano es la fecha de la bola, las probabilidades de que alguien nacido en ese día fuese reclutado eran mayores. Más tarde se comprobó estadísticamente si el procedimiento era realmente aleatorio, y no lo era tanto como se asumía. Comprobémoslo con el uso de un boxplot. Ampliamos el diagrama y vemos aquí el boxplot para los meses individuales y los números del mes que han sido sacados. En cada caja hay una barra que indica la mediana y la X da la media. La caja está limitada por el primer y el tercer cuartil, es decir, dentro de la caja están el 50% de los datos. Las líneas de arriba y abajo dan respectivamente el valor máximo y mínimo para ese mes. Lo que destaca en este ejemplo es que el promedio decae durante el año y las cajas son cada vez más pequeñas. Las bolas correspondientes al final del año estaban siendo sacadas primero, y como las cajas son pequeñas, hay menos valores atípicos. Esto se debe a que las primeras bolas en ser añadidas al bombo son las de enero y las últimas las de diciembre. Pero las bolas no se están mezclando adecuadamente, porque las bolas de más arriba, esto es octubre, noviembre y diciembre, eran sacadas primero. Si queremos mostrar conjuntos de datos distribuidos en diferentes categorías y jerarquías, podemos hacerlo en Excel 2016 con los diagramas Trimap y Sunburst. Abrimos primero el fichero Trimap. Como ejemplo tenemos las ventas en una tienda de libros. Las ventas están ordenadas por géneros y tienen una categoría y un tema. Estos datos son muy confusos y difíciles de comparar. Seleccionamos los datos y elegimos los diagramas Trimap y Sunburst mediante insertar diagramas jerárquicos. En la tabla de Trimap vemos las ventas separadas por categorías, pero aquí no todas las subcategorías están en el nivel correcto. Si necesitamos esta información, elegimos el diagrama Sunburst. Todas las categorías y niveles de jerarquía son mostrados. Pero ya no podemos comparar también las ventas según la jerarquía, así que dependiendo de lo que queramos mostrar, el diagrama Trimap o Sunburst es el más apropiado. Ahora veamos las Sparklines. Estas son usadas para introducir cifras en un texto ahorrando espacio. En Excel ocupan una sola celda. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de clientes que visitan las filiales de un banco en diferentes estados, distribuidos en los días de la semana. Para mostrarlo con un Sparkline, seleccionamos el área donde serán mostradas, mediante
insertar Sparkline, seleccionamos el line Sparklines y el conjunto de datos. Ahora vemos cómo los datos están distribuidos. En los lunes y viernes hay muchos clientes en las oficinas bancarias, mientras que el punto más bajo está en el medio de la semana. Si seleccionamos las celdas con las Sparklines, podemos hacer algunos cambios mediante el menú Diseño. Por ejemplo, podemos colorear el valor máximo y mínimo. Un punto importante de las Sparklines es que el eje X solo se escala para su conjunto de datos. Si cambiamos los datos manualmente para Nueva York, vemos esto claramente. Aquí pocos clientes han visitado las oficinas en comparación a otros estados, pero esto no se ve en la Sparkline. Para cambiar esto, seleccionamos en la pestaña Diseño y en Ejes la opción de escalado para todas las Sparklines. Tanto en horizontal como en vertical. Ahora los datos no son escalados individualmente. Con esto hemos llegado al final del primer módulo sobre estadística descriptiva y los diferentes tipos de diagramas. En el siguiente módulo nos ocuparemos de las tablas dinámicas en Excel.